Buenas tardes, vamos a ver la última teoría de la materia, la clase teórica 17, donde vamos a ver una aplicación muy importante de las reacciones redox, que son los métodos potenciométricos. Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hasta ahora. Habíamos visto en las clases anteriores que las reacciones redox están formadas siempre por un proceso de reducción y otro proceso de oxidación, por lo cual cada uno de esos dos semiprocesos tiene asociado un voltaje intrínseco, ¿sí? Un voltaje propio. Esos voltajes son llamados potenciales normales de reducción y se dan siempre de esa manera, como reducciones. Para calcular el valor del voltaje de una celda, o sea, el potencial normal de una celda, hacemos el potencial normal de reducción del que se reduce menos el potencial normal de reducción del que se oxida. Si hacemos esa resta, eso nos da el valor del potencial normal de la celda, el E0, que es el voltaje de la celda, corresponde al voltaje de la celda cuando las concentraciones de todos los iones son 1 molar. Si queremos calcular el potencial de la celda para otras concentraciones diferentes a la 1 molar, tenemos que usar la ecuación de Nernst, que es la que está representada acá, y que se calcula a partir del valor de E0, conociendo las concentraciones de cada una de las especies involucradas. Habíamos definido también los conceptos de ánodo y cátodo. Ánodo es la parte de la celda, el electrodo en el cual se produce la oxidación y define su polo negativo. El cátodo es la parte de la celda o el electrodo en el cual ocurre la reducción y define su polo positivo. Usando esta nomenclatura, tenemos que el potencial normal de la celda se puede calcular como cátodo menos ánodo o como positivo menos negativo. Antes de seguir, tenemos que establecer alguna forma para escribir una celda sin necesidad de hacer el dibujo. Para eso vamos a ver este tema, notación abreviada de celdas, o sea, cómo se la escribe a la celda sin tener que dibujar. Bueno, vamos a trabajar con esta celda que está acá. En una de las mitades de la celda tenemos los cationes hierro 2 y hierro 3, como son dos iones disueltos en la misma solución, necesitan una superficie metálica donde intercambiar el electrón. Para eso se agrega un electrodo inerte de platino. El otro lado de la celda consiste de una plaquita de zinc metálico, sumergida en una solución que contiene iones zinc. Como el zinc es un metal, funciona como electrodo activo y en este caso no es necesario agregar nada. Para indicar o para determinar la identidad del ánodo y del cátodo, escribimos las dos reacciones de reducción de los dos procesos que están ocurriendo. Obtenemos de tabla los valores de E0 y vemos que el mayor es el que corresponde a la reducción del hierro 3 a hierro 2. Por lo tanto, vamos a indicar que el cátodo es la parte de la pila donde están esos dos iones. O sea, el electrodo de platino actúa como cátodo. Hay que aclarar en este punto que esta asignación cátodo-ánodo que hacemos en base a los valores del E0 es provisoria y va a confirmarse o no cuando calculemos el potencial de la celda. Cuando calculemos el potencial o voltaje de la celda usando la ecuación de Nernst, ahí vamos a ver si esta elección que hicimos fue correcta o no. Si el potencial de la celda da positivo, significa que nuestra elección es correcta. Si da negativo, significa que es al revés. Bueno, ¿cómo se escribe la celda? Se empieza por el ánodo, siempre. Esto es convencional, pero hay que respetarlo. Siempre se escribe primero el ánodo, o sea, el electrodo negativo. Ponemos el metal, o sea, el electrodo, lo que está funcionando como electrodo, en este caso es el zinc.
ponemos una barra indicando que tenemos dos fases distintas, o sea, el zinc y la solución forman dos fases distintas, son dos fases distintas. En la solución tenemos los iones zinc, ¿sí? Ponemos su concentración y con eso hemos definido todo lo que está en el cátodo. Ahora indicamos la presencia del puente salino. El puente salino se indica con una doble barra. Esto indica que la celda tiene un puente salino, hay algunas que no tienen puente salino, que no lo necesitan, y por lo tanto no se pone nada. En este caso sí, ponemos la doble barra indicando el puente salino. Ahora definimos el cátodo, describimos el cátodo. El cátodo está formado por estos dos iones están en la misma solución, entonces no hay que separarlos por barra, porque los dos están en la misma solución, en la misma fase, y ponemos su concentración. Después sí, aclaramos cuál es el electrodo que está funcionando ahí. Es un electrodo de platino y lo separamos de los iones por una barra simple porque es una fase distinta, por supuesto. Entonces, de esta manera se escribe siempre primero el electrodo negativo, el ánodo, y después el electrodo positivo, el cátodo. Bueno, acá hay un ejemplo muy sencillo de aplicación, ¿sí? Cuando uno tiene la celda escrita de esta manera, tiene que respetar la convención de que el primero es el ánodo y el segundo es el cátodo, ¿sí? Eso hay que respetarlo. Si esa elección no es correcta, el potencial de la celda va a dar negativo. Cuando hago la cuenta final del potencial de la celda, me da negativo. No hay ningún problema con eso, se puede trabajar perfectamente con los potenciales negativos, y ese potencial negativo me indica que la elección que se hizo poniendo el electrodo de plomo, en este caso, como el ánodo, en realidad es incorrecta, y tendrían que ponerse al revés. Pero siempre respeto la forma en que está escrita esa celda. Si uno no lo hace, va a meter la pata seguro. Entonces, es preferible quedarse con los potenciales negativos antes de ponerse a dar vuelta las cosas. Eso no se hace nunca, el potencial negativo es tan válido y tan trabajable como un potencial positivo. Bueno, para aplicar el método de potenciometría, que vamos a definir dentro de un ratito, lo ideal, la circunstancia ideal, es que de las dos partes que forman la celda, el ánodo y el cátodo, solo una de ellas, el potencial de una sola de ellas, dependa de la concentración de algún ion en particular, cuya concentración me interesa calcular. En la otra parte de la celda, conviene que tenga un valor constante de potencial, o sea que no dependa de nada. De esa manera, lo que yo lea en el voltímetro, o sea, el potencial total de la celda, solo va a depender de la concentración del ion que me interesa. ¿Cómo hago para armarme un electrodo cuyo potencial no dependa de nada? Bueno, primero, un electrodo, perdón, cuyo potencial no depende de la concentración de ningún ion, se denomina un electrodo de referencia, ¿sí? Un electrodo de referencia tiene un potencial fijo y constante. Por supuesto va a depender de la temperatura, como todo, pero como tomamos el compromiso de dejar la temperatura fija en 25 grados, ese problema no lo vamos a tener. Pero siempre hay que tener en un rinconcito de la memoria que todo esto depende de la temperatura. Si uno la cambia, va a tener que estudiar cómo ese cambio de temperatura afecta a lo que está haciendo. Para construir un electrodo de referencia se aprovechan la reducción de las sales insolubles. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el cloruro de plata. El cloruro de plata se reduce a plata liberando cloruros. El cloruro no entra en la reacción redox porque acá está con -1 y acá sigue estando con -1. Simplemente acompaña a la plata. Pero la acompaña de una manera muy particular, porque el potencial de esta reacción termina dependiendo solo de la concentración de cloruro, porque es el único ion presente.
Si yo le escribo a esto la ecuación de Nernst, obtengo que el potencial solo depende de la concentración de cloruros. El potencial de reducción del cloruro de plata es distinto numéricamente al potencial de reducción de la plata, ¿sí? Lo que se está reduciendo es la plata en los dos casos, pero el potencial de reducción es distinto cuando la plata está presente como alguna sal insoluble que cuando está sola. Entonces, este es un valor, el E0 de este electrodo, es un valor que está en la tabla, que es dato, pero que no hay que confundirlo con el potencial de reducción de la plata sola, ¿sí? Es un número distinto. ¿Qué pasa si yo a este electrodo, fíjense que hay un esquema de lo que sería este electrodo? Este electrodo tiene una barrita de plata, cloruro de plata, el cloruro de plata es un sólido, está depositado ahí, y además tiene una solución saturada de cloruro. ¿Para qué le pongo una solución saturada de cloruro y además cloruro de potasio sólido? Bueno, si yo tengo acá una solución saturada de cloruro, significa que la concentración de cloruro es constante. No puede variar respecto al valor de la concentración saturada, ¿sí? Entonces voy a tener siempre acá adentro la misma concentración de cloruro. Si por alguna razón esta solución deja de estar saturada, hay más cloruro de potasio sólido que se disuelve. Y eso asegura la continuidad de la solución saturada. O sea, siempre esta solución que está acá adentro va a estar saturado respecto a una sal que contiene cloruro. Entonces la concentración de cloruro es constante. Si la concentración de cloruro es constante, este potencial ya no depende de nada, porque esto es una constante, esto es una constante, y si la concentración de cloruro también la hacemos constante, todo es constante. Entonces el potencial de este electrodo es una constante, ¿vale? Siempre lo mismo y tiene un valor fijo y determinado. Eso es un electrodo de referencia. Los electrodos de referencia generalmente se construyen o se compran, pero están basados en una sal poco soluble, una sal insoluble de algún metal, ¿sí? Los más comunes que hay en el mercado son los que usan cloruro de plata o cloruro mercurioso, que también se llama calomel. Entonces, uno va a hacer el electrodo de plata saturado, que va a tener un potencial fijo de 0,200 voltios, y el otro va a ser el electrodo de calomel saturado, que va a tener un potencial fijo de 0,244 voltios. De esta manera, yo voy a contar con un electrodo cuyo potencial no depende de nada y es conocido. Este es el dispositivo de un electrodo de referencia, este es un electrodo de calomel saturado, donde acá adentro, en la parte interior del electrodo, tenemos todos los sólidos. Tenemos mercurio, cloruro mercurioso y cloruro de potasio, en contacto con una solución saturada de cloruro de potasio. ¿Sí? Si esta solución en algún momento deja de estar saturada por el funcionamiento del electrodo, tenemos más cloruro de potasio sólido que la vuelve a saturar. ¿Sí? Entonces la solución va a estar siempre saturada y su concentración de cloruro va a ser constante. Tenemos además en la construcción del electrodo un puente salino incorporado, de modo que cuando uno sumerja este electrodo de referencia en otra solución, ese puente salino ya los conecta automáticamente. O sea, no hace falta preocuparse uno de ponerle un puente salino. El electrodo de referencia ya trae uno incorporado. Bueno, lo que falta es el tema de potenciometría, que lo vamos a dar en una segunda parte en otro video. Así que nos vemos en un rato.